Bienvenidos a su programa Estilo de Vida. Diversión, información y buen humor con Gerardo Medina, Miriam Díez y Marco Antonio Silva, donde nuestro principal objetivo es entretenerlos e informarlos. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Estilo de Vida de Jerry Medina. Nos da muchísimo gusto que nos hayan acompañado como noche a noche en su programa Estilo de Vida. Gracias en verdad por estar con nosotros, estamos más que contentos de saber que contamos con todos ustedes. ¿Verdad, mi querísima Miriam Díez? Como siempre, de verdad, y lo primero que siempre hacemos es, con toda humildad, con todo respeto, darles las gracias por su preferencia, por escucharnos, por seguirnos, por la confianza que nos tienen y sobre todo porque pues con esa motivación lo que tratamos es cada día de hacer un programa mejor para que ustedes les guste y sobre todo les sirva en su estilo de vida, en su salud, ¿verdad? Así es, exactamente. Y para eso el día de hoy tenemos al doctor Víctor López Ocampo. Recuerden que él es especialista médico de los consultorios que están en la calle de Ferrocarril de Cuernavaca, número 218, ahí en la colonia Polanco. Él ha ido ya a varias charlas, a varias pláticas donde ha hablado de distintos temas y nos da muchísimo gusto que gracias a su conocimiento, pues mucha gente tenga mayor visión de su salud y todo, ¿verdad, doctor? Claro, ya. Mire. Sí, y ya con nosotros, pues, ¿cuántos años lleva? Ya tiene muchos años con nosotros. La verdad es que me encanta que el doctor esté con nosotros. Me están tratando de robar mi postre. Sí, si escuchan que empiezo riéndome es porque se están disputando un postre de chocolate que se ve riquísimo, mira, David, la verdad. David me acaba de regañar. David es el que está aquí en la cabina haciendo siempre la producción. Porque dice que me acerqué mucho y grité, perdónenme ustedes, pero es que estaba yo salvando mi postre. Exacto. A costa de todo. Y está con nosotros el doctor Víctor López Ocampo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está, Miriam doctor? Díez, Marco Antonio Silva, como siempre un placer estar con ustedes y sobre todo disfrutando de su compañía y efectivamente viendo que ese rico pastelito, ese rico postre, O sea, se ve delicioso. Bueno, déjame decirte que a mí en lo particular todo lo que sea de chocolate me encanta y se ve muy rico, la verdad. Es un tiramisú. ¿Verdad que sí, doctor? Oiga, querido doctor, pues ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Marquito, el día de hoy vamos a hablar de una situación estrictamente, hay quien no la considera como una enfermedad, pero sí es un padecimiento que en un momento dado nos puede llevar a presentar estrictamente una enfermedad con toda la sintomatología incluida, signos, síntomas y que nos puede llegar a presentar un padecimiento realmente importante. Vamos a hablar, Marquito, de lo que es la esteatosis hepática. Estamos hablando de lo que viene a ser grasa en el hígado. A ver, cuéntenos, ¿cómo se El famoso desa? hígado graso. Totalmente, el hígado graso. ¿Cómo empieza este problema del hígado graso, doctor? Aquí tenemos que ver que tenemos principalmente dos caminos. Uno de ellos viene a ser la esteatosis hepática simple, vamos a mencionarlo de esta manera, y la otra viene a ser la más frecuente, esteatosis hepática derivada del consumo del alcohol. Regularmente, muchas de las veces nosotros nos damos cuenta de que una persona que toma alcohol se va directamente a una cirrosis hepática con toda la sintomatología, la signología. Pero en ocasiones no tan raras, Marquito, este paciente previamente va a presentar todo lo que viene a ser el cuadro clínico de grasa en el hígado. Entonces estaríamos hablando de lo que viene a ser esteatosis hepática, grasa en el hígado de origen alcohólico. O sea, esto inicialmente es por el alcohol. Tiene esos dos caminos que son efectivamente tal cual, efectivamente tiene estos dos caminos. Uno de ellos viene a ser el hígado graso simple, en donde hay grasa en el hígado, pero poca o ninguna inflamación o ningún daño en el hepatocito, que viene a ser la célula básica del hígado. En el segundo renglón nosotros podemos mencionar lo que es la esteatosis grasa o hígado graso secundaria al consumo del alcohol. Aquí estamos tomando en cuenta de que el alcohol va a interferir con lo que viene a ser el desarrollo de las funciones propias de esta glándula, que viene a ser estrictamente
el órgano interno más grande del organismo. El hígado es una glándula como tal, pero es el más grande que tenemos al interior. ¿Qué es esteatosis? Esteatosis es una palabra derivada del latín que quiere decir acúmulo de grasa. Eso ya quiere decir, porque se oye más picudo, pero entonces hígado graso lo dejamos. Hígado graso. Para que nos entendamos. En la literatura médica, como en muchas materias, tenemos mucha terminología de raíces griegas o de raíces latinas. Entonces, estrictamente esto es. Sí, efectivamente, Miri, es lo que viene a ser hígado graso. Y esto le puede dar a personas que tengan un hígado débil, o personas que tienen obesidad, o las que comen mucha grasa y mucho pan, o nada más es por herencia, o qué onda con podemos sumarlo todo. Cuando me preguntan, por ejemplo, de dónde viene, si estamos hablando de lo que viene a ser el hígado graso simple, viene a ser porque tenemos en la dieta alto consumo, por ejemplo, de alimentos que tengan colesterol, que tengan triglicéridos, que tengan muchas calorías. Dentro de todo esto, por ejemplo, si nosotros nos vamos a una química sanguínea completa, porque digo, en la básica regularmente vemos 6 elementos que vienen a ser colesterol, triglicéridos, ácido úrico, azúcar, urea, creatinina. Pero si vemos en una completa, ya nosotros estamos viendo lo que viene a ser el colesterol, los triglicéridos y colesterol de alta y de baja densidad. El de baja densidad del colesterol LDL es el que nos lleva de la mano a tener algún tipo de enfermedad vascular como los infartos. Pero tenemos otro colesterol que es el HDL, que viene a ser el de alta densidad, en el cual muchas veces no le damos la importancia debida. ¿Por qué? Porque se puede decir que es el colesterol bueno. Entonces, en muchas ocasiones leemos los estudios y nos vamos directamente al colesterol LDL, que es el de baja densidad y que me puede dar un infarto. Pero resulta que el otro colesterol, el HDL, el que es el de alta densidad, me va a proteger también de no tener una enfermedad vascular, y este colesterol en especial va a proteger a mi hígado de que tenga una buena función. Entonces, tanto el colesterol de baja como el de alta densidad nosotros lo debemos de estar checando, porque el colesterol de alta densidad, el HDL, en rangos muy bajos está dejando desprotegido al hígado. Entonces, nosotros tenemos que ver esto. Entonces, a tu pregunta, la respuesta es entonces, Miri, que efectivamente en el colesterol, más bien en lo que viene a ser la esteatosis hepática simple, colesterol y triglicéridos, consumo de grasas desproporcionadas, la genética, lo que viene a ser la obesidad, son parámetros muy importantes que nos pueden llegar a presentar hígado graso. ¿Puede empezar desde la niñez, doctor? La pregunta también es muy interesante. Se ha visto, Marquito, que efectivamente puede. Como tal, la palabra puede sí cabe. Sin embargo, definitivamente hace su aparición fundamentalmente después de los 20 años. Estamos hablando que antes de los 20 años sí definitivamente se puede presentar, pero es más frecuente después de los 20 años, cuando ya el hombre y la mujer están totalmente inmersos quizás en otro tipo de actividades estudiantiles, en el trabajo y demás. Esto ha llevado de la mano a que el consumo del alcohol se haga presente. Regularmente, antes de los 20 años todavía el consumo del alcohol no es tan importante. Después de los 20 sí se ha visto, sobre todo entre los 20 y los 30, hay un consumo importante. Aquí estamos viendo entonces probablemente el primer paso de lo que va a ser una cirrosis, porque hay que tomar en cuenta que la esteatosis hepática podría desencadenar una cirrosis hepática. Entonces estamos viendo un preámbulo de lo que es una cirrosis hepática hacia los 20 y a los 30 años. No estamos hablando de un simple acúmulo de grasa, no, estamos hablando de una enfermedad, de una situación
que no bien atendida, más adelante nos puede desembocar en una enfermedad importante. Pero ¿qué les parece si nos vamos a una brevísima pausa y regresamos a este su programa Estilo de Vida? Y recordándoles que pueden enviarnos un mensaje de WhatsApp al 55 23 35 47 74. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a nuestras reuniones de noviembre. Miércoles 5, Toluca, Sanborns de Colón, 10 de la mañana a 12 de la tarde. Viernes 7, León, Vips León Express, Boulevard Adolfo López Mateos, Colonia Oriental, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Sábado 8, Querétaro, Vips de Constituyentes, 10 de la mañana a 12 de la tarde. Torreón, Vips 4 Caminos, Boulevard Independencia 1300 Oriente, Colonia Granjas San Isidro, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Coatzacoalcos, Sanborns Plaza Forum, 10 de la mañana a 12 de la tarde. Domingo 9, Morelia, Vips de Avenida Calzada La Huerta, 10 de la mañana a 12 de la tarde. Puebla, Vips de Avenida Juárez, 10 de la mañana a 12 de la tarde. Cuernavaca, Sanborns Casa de Piedra, 10 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Sabías que beber suficiente agua cada día puede mejorar tu concentración y tu memoria? Mantenerse hidratado ayuda a tu cerebro a funcionar mejor. Vamos a una breve pausa y regresamos a su programa Estilo de Vida. Ya estamos de regreso en Estilo de Vida. Y ya estamos de regreso en este su programa Estilo de Vida. Estamos platicando con el doctor Víctor López Ocampo, especialista médico de los consultorios de Polanco. Adelante, doctor. Yo quería preguntarle con respecto a la esteatosis hepática, ¿cuáles son esos primeritos síntomas y cuánto tiempo tarda en periodo empezarse a manifestar? Es una enfermedad, ya cuando estamos hablando de lo que es la esteatosis hepática, en donde puede llegar a presentarse y el paciente ni siquiera darse cuenta. Pueden pasar inclusive años en donde el paciente no se va a dar cuenta. Estamos mencionando, sí, efectivamente, años en donde regularmente viene a ser un padecimiento que se encuentra cuando tú pides estudios. Por ejemplo, estás pidiendo una química sanguínea para ver lo que es en una química sanguínea. En la primera parte regularmente viene lo que es la glucosa. En algunos laboratorios ponen lipasa, amilasa, entonces estaríamos viendo lo que es el páncreas. Después viene urea, creatinina, la relación de la urea y la creatinina. Estamos viendo este parámetro y ahí nos está hablando de lo que viene a ser la función renal. En la mayoría de los laboratorios después viene colesterol de alta, de baja densidad, los triglicéridos, otro tipo de colesterol, y aquí nos está mencionando la química sanguínea, probabilidad de sufrir una enfermedad vascular. Entonces estaríamos hablando en esta parte de la química sanguínea en las cuestiones de un riesgo, ¿verdad?, de un infarto estrictamente. Posterior a ello vienen lo que son las bilirrubinas, lo que son las transaminasas, y estaríamos entonces hablando directamente por medio de la química sanguínea de la función hepática. Entonces es aquí, Marquito, Miri, en donde luego pedimos los laboratorios de biometría, química general de orina de rutina, porque estamos buscando, pues no sé, a lo mejor alguna infección de vías urinarias, pero muchos médicos, entre ellos yo, acostumbro pedir estos laboratorios siempre de base para ver cómo anda tu colesterol, cómo andan tus triglicéridos y demás. Si la pides completa, entonces ahí te desglosan también la función hepática. Entonces aquí es cuando muchas de las veces haces este descubrimiento cuando no estabas tú buscando grasa en el hígado, pero estás en la parte del hígado y te das cuenta que algunas transaminasas, hay una que se llama transaminasa glutámico oxalacética, otra que es glutámico oxalacética pirúvica, y te das cuenta que están elevadas.
esta te lleva de la mano a darte la intención de buscar un hígado graso. Pero puede ser que el paciente no refiere nada. Lo estamos viendo por otra situación muy distinta a lo que es el hígado. Lo estamos viendo, pues, a lo mejor estamos buscando cómo está su colesterol, cómo está sus triglicéridos, una revisión general totalmente, pero llegamos aquí a lo del hígado y en muchas de las ocasiones es algo fortuito que tú estás encontrando. Pero si ya estamos ahí y vemos que el hígado tiene estas transaminasas principalmente elevadas, probablemente entonces ya intencionalmente vamos a estudios de gabinete. Puede ser un ultrasonido hepático, podemos pedir ultrasonido también del vaso o un ultrasonido renal para ver toda esa zona, y aquí podemos ver que el hígado está crecido. Efectivamente, a esto se le llama hepatomegalia, en donde ya estamos dándonos cuenta que el hígado probablemente por la grasa está crecido. Sin embargo, todavía aquí el paciente no presenta mayor sintomatología. Si la enfermedad sigue y no se ha diagnosticado y no se ha dado tratamiento, entonces sí podríamos ya ver sintomatología pues muy notoria. Para esto hay que tomar en cuenta, recordemos que el hígado produce las bilirrubinas. Claro. Las bilirrubinas luego se almacenan en la vesícula. Entonces, cuando hay una esteatosis hepática avanzada, todavía no cirrosis, pero podría ser ya el camino, el paciente puede empezar a verse ictérico. Esto quiere decir que se va a ver amarillo. ¿Verdad? Entonces no tiene cirrosis, pero ya lo vemos ahí un poquito amarillo, los ojos, las uñas, los labios, podría ser ya un poquito. Aquí tal vez el paciente ya empiece a tener dolor en la parte abdominal del lado derecho, en la zona hepática, pero entonces quiere decir que aquí sí ya pasó algún tiempo y no se había diagnosticado grasa en el hígado. Entonces aquí sí serían ya signos evidentes, principalmente en donde se ve el paciente amarillo. Aquí en ese entonces nosotros tenemos que buscar 3 factores. Uno, a ver si es una esteatosis hepática, a ver si no es una hepatitis o a ver si no es ya una probable cirrosis. Ay, jole. Y dime una cosa, ¿se quita? La pregunta es muy interesante, es muy buena, porque sí, te puedo decir definitivamente que si nosotros diagnosticamos de forma oportuna al paciente y detectamos que si efectivamente tiene grasa en el hígado, te puedo decir con toda la certeza, Miri, sí, vamos a meter al paciente en un régimen pues dietético, de control de peso, de alimentos, y sí, definitivamente podemos limpiar completamente ese hígado. ¿Esta puede dañar otros órganos, doctor, cuando empieza, o puede afectar el funcionamiento de otros órganos, colesterol alto y todo? Estrictamente, la esteatosis hepática sí puede dañar otros órganos. Estaríamos hablando de que como va a haber una mala digestión de los alimentos, también nos puede producir una colitis, nos puede producir una gastritis, una irritación intestinal, puede por contigüidad también afectar un poco la cuestión del páncreas. Recordemos que en alguna de las ocasiones que ya hemos hablado del páncreas, una de las razones principales de inflamación pancreática también es el consumo de alcohol. Y si aquí estamos viendo que la esteatosis hepática de origen alcohólica es la principal, entonces muy probablemente estaríamos viendo que tal vez el páncreas ahí se vería inmiscuido. Entonces estamos dándonos cuenta principalmente que el hígado, por el consumo del alcohol, que ahí se metaboliza principalmente, el hígado va a metabolizar fundamentalmente lo que es el consumo de alcohol. Aquí viene entonces el por qué en etapas avanzadas nos lleva a una cirrosis. Oye, ahorita que estás mencionando, pues que son muchos grasas, alcohol, o sea, puede ser por grasa y lo que son las harinas refinadas o el alcohol. Y esto me lleva a una pregunta, ¿puede ir de la mano luego con una diabetes si no está bien cuidada o no? Sí, efectivamente, estamos tomando en cuenta
de que el hígado es un laboratorio enorme, tal vez el principal laboratorio del organismo, y como lo estábamos también ahorita mencionando, va por contigüidad a estar con el páncreas. El páncreas va a segregar la insulina, que va a ser la que va a controlar lo que es la glucosa en sangre. Entonces, definitivamente sí, el hígado graso nos puede llevar de la mano a presentar una diabetes, pero también aquí creo que es oportuno mencionar que también hay otras enfermedades que tienen mucho que ver con la cuestión del hígado graso. Dentro de ellas, principalmente, pues vamos a tener lo que viene a ser el síndrome metabólico. El síndrome metabólico, ya lo estamos diciendo, colesterol y triglicéridos altos. La obesidad también va muy de la mano con lo que viene a ser hígado graso. Personas adultas que me rebasan ya los 40 años tienen más probabilidad de hígado graso. También hay pacientes que toman algún tipo de medicamento, y hay medicamentos que están muy relacionados con el hígado graso. Dentro de ellos, por ejemplo, los esteroides, los corticoides tienen mucha relación con el hígado graso. También vamos a ver personas que tienen, por ejemplo, afección de hipertensión arterial. Entonces tenemos varias enfermedades que están estrechamente relacionadas con el hígado graso, pero si queremos puntualizar, sería una enfermedad metabólica, colesterol, triglicéridos y obesidad, serían las principales. Imagínate, o sea, todo esto, y estabas diciendo que sí tenemos alternativa de que se pueda aliviar, podríamos decir, o quitar del todo. ¿Nos los platicas ahorita que regresamos del corte? Claro. ¿Qué les parece si nos vamos a una brevísima pausa y regresamos a su programa Estilo de Vida? Probióticos. Los probióticos son bacterias benéficas que ayudan a mejorar el sistema digestivo, el sistema inmunológico y el tránsito intestinal. Gracias a ellos, se promueve la formación de la microbiota intestinal balanceada, además de estimular el sistema inmune que previenen enfermedades y ciertas manifestaciones alérgicas. Contribuyen a mantener un estilo de vida saludable. Los probióticos, en el caso de intolerancia a la lactosa, reducen los síntomas de inflamación o distensión, mejorando su digestión. La función contra los efectos producidos por la gastritis ayuda a neutralizar la acidez, ya que su fácil desdoblamiento evita la producción de mayor jugo gástrico que genera mayor irritación estomacal. También disminuye los efectos de la diarrea, colitis y constipación. Los probióticos previenen infecciones recurrentes de vías urinarias. La microbiana intestinal puede ser destruida por muchos factores, como la presencia de virus y bacterias, la ingesta de antibióticos y otros medicamentos, la mala alimentación, exceso de azúcares, carnes, grasa o el pobre consumo de fibra. Los hábitos de vida perjudiciales como el sedentarismo, el consumo de alcohol y tabaco, el estrés o la falta de sueño también disminuyen el balance de la microbiota intestinal. El envejecimiento es otro factor por el cual se ve reducida, ya que por la edad desciende el número de estas bacterias beneficiosas. Es por ello que el consumo de probióticos es tan importante para toda la población. Vamos a una breve pausa y regresamos a su programa Estilo de Vida. Ya estamos de regreso en Estilo de Vida. Y ya estamos de regreso en su programa Estilo de Vida. Estamos con el doctor Víctor López Ocampo. Adelante, doctor. Gracias, Marquito. Gracias, Miri. Estamos tomando en cuenta que hablar de hígado graso, estaríamos hablando aproximadamente, por ejemplo, en el mundo se mencionan cifras cerca al 25%. Estamos hablando de cifras muy altas. Si estuviéramos hablando estrictamente en México, el hígado graso está por sobre el 15 y el 18%. O sea, no estamos hablando
de una condición rara, para nada. Estamos hablando de más una común de lo que se situación cree. exactamente, más común Ay, de lo que doctor. podríamos pensar. Ahora, si esto lo relacionamos con una cuestión que hemos estado ahorita mencionando, que es la obesidad, también desafortunadamente México tiene ciertos niveles ya un poquito elevados de obesidad. Desde hace mucho. Desde hace mucho, exactamente, pero cada vez creo que más, o sea. Ay, hijo. Creo que en los entonces 90 eso- empezó como a incrementarse mucho la cifra, ¿no, doctor? Porque 70s, 80s, todavía y a principios del 90s todavía había otros hábitos, pero ahora con tantos alimentos, con tanta cosa, con Cállate tanto que demás. me acabo de comer mi postre. Ah, bueno. Un postre extremadamente Calorífico. Y el doctor diciendo, los alimentos que tengan muchas calorías, y yo, ups. bueno, creo que todo viene al caso. El postre que estaba comiéndose Miri era pequeño, no estaba muy grande. Yo creo que se vale. O sea, no me va a dar hígado graso por comerme. Pues quién sabe, porque como no nos invitaste, o sea, quién sabe, no te lo quiero Me están asegurar. echando la maldición. No, nunca. No, para la próxima les traigo. Es que de verdad no me dio tiempo de a nada y ya traía mucha hambre. Sí, lo que queda ya comprometida, Ajá. Miriam. Comprometida estoy. No, lo que estás mencionando es muy importante, Marquito. Los hábitos alimenticios han cambiado muchísimo desde los 90 a la actualidad. Sí, nuestra dieta desafortunadamente se ha vuelto muy rica en carbohidratos, en grasas saturadas. Entonces, Sí. va muy de la mano con las actividades económicas. Siempre lo menciono, ya un alto porcentaje de la población, hombre y mujer, inmersos en la economía, en donde yo luego en consulta platico y les digo, a ver, usted tiene que comer verduras, tiene que comer menos carnes, tiene menos sal, menos carbohidratos. Pero llegamos al punto, Miri, Marquito, en donde me dicen, pero yo como en la calle. Dice, porque por el trabajo yo no puedo comer en casa. Entonces es cuando digo, bueno, pues sí, efectivamente, como que no es tan fácil que una persona que come en la calle lleve una dieta tan sana. Pareciera así fácil, pero no lo es. Porque luego también el horario no se da, entonces... No, y culturalmente, sí, totalmente. doctor, es otra cosa, porque por ejemplo aquí en la Ciudad de México, yo no digo, en cada región del país tiene una manera de comer, pero aquí en la Ciudad de México, sobre todo en estas cocinas económicas o fondas o demás, fíjese que normalmente siempre llegas y siempre tienen normalmente pasta. O sopa, ¿no? O sea, para que comas. Así Luego es. te dan tu arroz con un huevo Pues y sí, porque es lo plátano. más barato también. Exacto. Y así te van. Y entonces muchas veces muchas son cosas capeadas, otras cosas son así Te con llenan. mucha grasa. Entonces todo eso. Y si diario estamos comiendo esto, y la verdad es que pues para muchas veces no hay tampoco tiempo para hacer tanto ejercicio. Entonces Así es, toda esa todo eso es situación cierto. va sumando, y si todos los días estás sentado muchas horas, comes de esa manera, no haces ejercicio, no tomas agua, entonces tu cantidad calórica la estás incrementando, pero por mucho de lo que realmente requiere tu cuerpo al día, ¿no, doctor? Sí, todo lo que estás mencionando es cierto, o sea, no tenemos luego el tiempo, no tenemos la oportunidad. Yo siempre digo, para uno como médico, y lo reconozco, es luego muy fácil decir quite la sal, quite el azúcar, maneje una dieta más sana, pero ya llevado a la práctica no es tan fácil. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Si tú comes en la calle y demás, pues la comida está hecha, como tú lo estás mencionando. Puede que sea, puede que no. Miri, algo nos quiere comentar, a Yo ver. les quiero decir que no. Fíjate una cosa, perdón, si tú quieres, te puedes comer en donde sea una buena ensalada. O tu caldo de pollo con pollo y verdura Claro. cocida. No es tan rico. No, pero vas a las fondas y no te lo echan No así. es tan rico. No, pero ni tampoco te dan con mucho pollo. Te digo porque yo he peleado en las fondas. De que, oye, Porque es el más caro. pollo, ajá. Pero ¿qué tal a donde vamos con Gerardo? No es nada caro, perdóname. Ah, pero eso no Y está en todos tienes lados. una cantidad Sí, de claro. pollo y un caldo que nadas ahí como 5 días. Pero no hay de todos lados en ese Todos lados, lastimamente. no, pero sí puedes buscar, Martín. Ah, sí. No, pero Lo yo- que pasa es que nos gusta comer y te quieres sentir satisfecho. Que eso es una de las principales cosas que hay.
Pero yo que, por ejemplo, que como reportero que ando en todos los rincones, en todos los lugares, todos los días, pues ¿cuántos lugares te gusta que pise todo? ¿De qué hora me toca cubrir acá y demás? Y yo me acuerdo de ti buscando dónde estaban las ensaladas para comértelas. Ajá, ¿te acuerdas? Pero digo, no te dan y no te ponen tanta proteína y dices, sí, ¿por qué no? Si nada más dices, dame nada más el puro caldito con la proteína. Y te dan 3 pedacitos y dices, oye, ¿pero dónde está? No, pues ¿qué más? Y no está padre porque la gente, como dices, no hay esa saciedad que necesitaría tener todo el mundo. Entonces, pues, mejor le avientan con todo para ya no tener hambre en el transcurso del día. Si le pones harto arroz y harta pasta, te cuesta más barato. Así es. Te rellenan mejor. Y te engorda más. Pero te engorda más, o sea. Exacto. Pero esa es la verdad, o sea, siempre buscamos. O sea que sí tenemos alternativas. Claro que sí. Pues en las fondas siempre hay eso. Al gato, la verdad. Exacto. Nos gusta comer. Es como ahorita mi postre, me pude haber traído una frutita, ¿no? Pues no, agarré algo que dije, chabrocho. Pero te vimos con algo de culpa. Quizá por eso Marco intentó quitártelo para quitarte la culpa. Para que no te sintieras. las caras que tienen de que no te sintieras mal. Mi postre. Queríamos quitarte esa culpa. Lo hacíamos por su bien, ¿sí o no, Marquito? Exacto. Que no cargaras con esas calorías. Mejor preferíamos nosotros sacrificarnos por ti. La fruta ni me hubieran dicho nada. Bueno, es que estaba comiendo sano. Exacto. Pero te digo, nos gusta. Claro. Somos nosotros los que, pues sí, pues te gusta la comida que sea más sabrosita. Y la comida muy sana, pues a veces le falta el saborcito. Sí, efectivamente, por ejemplo, tuve el día de hoy un paciente con insuficiencia renal ya importante. Le decía, usted tiene, por diabetes, le decía, usted tiene que bajar el consumo de azúcar, pero también era hipertenso. Entonces, la segunda razón, por ejemplo, en México de insuficiencia renal, o la segunda causa que nos lleva a insuficiencia renal es la hipertensión. Entonces él era hipertenso, era diabético, entonces le empiezas a decir tiene que quitarle la sal, el azúcar, los metes un poquito en problema, ¿no? Porque sí, como lo estás diciendo acertadamente, Miri, pues les quitas el sabor a la comida, el gusto. Porque además no estás acostumbrado. Totalmente. Pero realmente cuando uno le quita la sal y el azúcar a las cosas, en poco tiempo te acostumbras al sabor de las cosas. Eso es muy cierto, y luego cuando le pones un poco de sal ya sientes la boca así como... O le ponen azúcar y ya te empalagas tú solo. Sí. Es que culturalmente hablando, como dices, tendríamos que modificar muchos hábitos. Y más por los estragos que está haciendo tanto la hipertensión como también la diabetes en el país. Y es que sí, en verdad, sí debemos de tener todos más conciencia. Cuesta trabajo. Porque si no, se están perdiendo muchas vidas, desgraciadamente, por esta situación, ¿no, doctor? Y aquí debemos de tener en cuenta, sobre todo a los jóvenes, que el consumo de alcohol es lo que nos lleva de la mano al hígado graso. Esto es bien, bien importante. ¿Por qué? Porque se ha visto que también el consumo per cápita en México de alcohol desde los 20 años en adelante y cada vez es más chicos a menor edad, el consumo de alcohol es muy importante. Entonces, podríamos decir que si esa es la principal causa de grasa en el hígado, que viene a ser el primer paso ya en esta escalera ascendente a que podamos nosotros llegar más adelante a tener una cirrosis, entonces es importante, ¿no? Que se midan mucho en el consumo del alcohol. Yo creo que también nuevamente estamos hablando de una situación que no es tan fácil, ¿verdad? Pero pues la tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? En donde el hígado graso por colesterol, triglicéridos y una mala dieta viene a ser la segunda causa. La primera causa todavía es el consumo del alcohol. Pero ¿qué les parece si nos vamos a una brevísima pausa y regresamos a este su programa Estilo de Vida? Teléfonos para pedidos y consultorio: 5546 18 99 58, 5546 18 94 45, 5546 18 99 58, 5546 18 94 45.
El silicio ayuda a limpiar los tejidos del organismo, estimula la producción de colágeno y de esta forma mejora los problemas de flacidez cutánea. El silicio mejora la flexibilidad de las articulaciones, ayuda a fortalecer y preservar los cartílagos, ayuda a aumentar la producción de elastina. Con ello, mejora la elasticidad de los músculos como corazón y vasos sanguíneos. ¿Te sientes cansado, estresado o con calambres? Tal vez te falta magnesio. Este mineral esencial ayuda a relajar los músculos, mejorar el sueño y regular el sistema nervioso. Además, apoya la salud del corazón y reduce la fatiga. Inclúyelo en tu rutina y dale un respiro a tu cuerpo. Recuerda, magnesio, el mineral del equilibrio. Vamos a una breve pausa y regresamos a su programa Estilo de Vida. Ya estamos de regreso en Estilo de Vida. Y ya estamos de regreso en este su programa Estilo de Vida. Estamos con el doctor Víctor López Ocampo. Y doctor, pues es importante saber la importancia de los suplementos, de los elementos que debemos que tomar, ¿no? Que debe de haber para el hígado graso. Claro, aquí siempre, y debemos de recordar, fundamental, una buena dieta. Hay que consumir frutas, verduras, hacer ejercicio, mantener un peso acorde a nuestra talla regularmente. Siempre digo, por ejemplo, para hacerlo sencillo, una persona que mide 1.70, hombre o mujer, debe de pesar en promedio 70 kilos. Si mide 1.60, en promedio debe de pesar 60 kilos. Es una forma muy sencilla de calcular más o menos lo que yo debo de pesar. La obesidad. Debemos de reducir nuestro consumo de grasas saturadas para que no se nos eleve colesterol y triglicéridos. Debemos de tomar en cuenta que cuando el colesterol de alta densidad, que es el HDL, está bajo, debemos de subirlo, y esto es en compañía, bueno, del asesoramiento de nuestro nutriólogo, de nuestra nutrióloga, de nuestro médico, ¿verdad? Para que sigamos protegiendo al hígado. Reducir el consumo de alcohol, desde luego, porque el alcohol viene a ser la primera causa, pero de alguna manera nosotros debemos de consumir, por ejemplo, el depurador hepático. Claro. El depurador hepático, Jerry lo menciona frecuentemente porque es un elemento en donde va directamente a la función del hepatocito para que haga bien su función. Debemos de tomar en cuenta nuevamente de que el hígado es un laboratorio muy importante. Por ahí se circulan muchos elementos y uno de ellos es el alcohol. De ahí que no es nada raro que una persona que toma mucho alcohol pase por un hígado graso y termine en una cirrosis hepática. Entonces, el depurador hepático regularmente son 30 gotas en poquita agua en ayuno. También puede utilizar el parche desintoxicador. Este se coloca en el abdomen del lado derecho a la altura de la última costilla. Esto va a ser también para de una forma externa estar depurando el hígado. El MSM es fundamental porque activa la circulación no solamente del hígado, sino de todo el abdomen. El selenio también es un elemento que va a ser un excelente integrador de lo que viene a ser la función hepática. También podemos nosotros estar trabajando, por ejemplo, con el propóleo en spray para que mantengamos una muy buena digestión desde la boca. Y de esta manera los probióticos también me van a ayudar a manejar una excelente digestión. Recordemos que el hígado también, al expulsar la bilis que se almacena en la vesícula, tiene mucho que ver con la digestión. ¿Ya dijiste la silimarina? No, efectivamente tampoco le hemos mencionado, pero la silimarina viene a ser también otro de los elementos. Entonces, para hacer lo que viene a ser el depurador hepático, el parche desintoxicador, el MSM, selenio, la silimarina, los probióticos,
¿verdad? Y el spray de propóleo. Sería básicamente eso. Siempre menciono, Miri, Marquito, que si el paciente ya está cursando con una diabetes, tenemos que usar el control de la glucosa también, Claro. ¿verdad? Si en un momento dado tiene lo que es la hipertensión, pues definitivamente ya lo estamos mencionando, el MSM. Pero todo esto va a descansar en una buena dieta, bajar el consumo del alcohol, no comer alimentos saturados en grasa. Siempre me gusta hacer la observación, las grasas, los aceites, lo menos que se puedan utilizar. El aceite de oliva lo acostumbran mucho en las ensaladas para darle, tengo entendido, más sabor a una ensalada, pero también tenemos la idea de que el aceite de oliva es un poquito más noble, pero no deja de ser un aceite. Entonces, evitar todo este tipo de elementos en la comida. Sí, porque sí es importante, doctor, como dice, ir cambiando ya hábitos, porque si no cambiamos hábitos, la verdad el deterioro familiar y el deterioro del gasto también es brutal, ¿no? Porque, bueno, Sí. hay que estar comprando muchos medicamentos, hay que estar yendo a consultas, hay que invertir tiempo en las consultas y todo eso va desgastando al paso de los años, ¿no? La economía. Sí, estamos tomando en cuenta, Marquito, es importante volverlo a mencionar, la población que llega a tener hígado graso está entre el 15 y el 18%, o sea, no estamos hablando de una cifra ínfima, ¿no? Antes, al contrario, Claro. estamos hablando de estadísticas bastante elevadas y desde luego que tienen mucho que ver no solamente con el consumo del alcohol, sino que tienen mucho que ver con una dieta poco sana. Ahora, hemos estado mencionando que más adelante podría desembocar en una cirrosis, pero también de alguna forma un poquito más lejana, no podríamos descartar que en un momento dado, en un mal cuidado y que esta enfermedad haya progresado, podría desembocar, aunque de alguna y afortunadamente muy lejano, hasta en un cáncer. Entonces estamos hablando de situaciones que en la prevención son importantes. Ahora, también es importante mencionar, ya lo dijimos, biometría hemática, una química sanguínea completa, un general de orina, exámenes de gabinete como un ultrasonido, ¿verdad? Hepático, lo que puede ser también una resonancia para que veamos un poquito más claro lo que viene a ser el asunto. Pruebas de funcionamiento hepático. Y creo que una pregunta que hizo Miri extremadamente importante es, ¿esto se puede curar? Definitivamente sí. Eso es lo más importante. Es bien importante. Es que hay enfermedades que ya las empezamos a cursar y pues como que no hay mucho camino hacia atrás. Esta es una enfermedad que detectada a tiempo la podemos curar. Eso es lo importante, doctor, como dice, que bueno que hay esa esperanza, que se pueda curar y demás, pero hay que atenderla y tratarla a tiempo. Hay que tratarla a tiempo. Y dejar esos malos hábitos, sí o sí. Sí, aquí estamos tomando en cuenta, Marquito, Miri, que la cuestión del colesterol elevado, lo que vienen a ser los triglicéridos, lo que es la obesidad, lo que es el consumo de sal, de azúcar, de alcohol, pues van directamente con la dieta. Entonces, pues tenemos que hacer un cambio importante en nuestros hábitos alimenticios, tenemos que hacer deporte, tenemos que pues ver la vida de otra manera en donde no nos debemos de arriesgar. Aquí tenemos el problema en que una persona puede tener hígado graso y sí pueden pasar años sin que lo detecte. Entonces realmente muchas veces lo detectan cuando un día amanecen y se ven al espejo y están amarillos, ¿no? Y se dan cuenta, se hacen estudios de que no es por hepatitis, de que no tienen cirrosis, pero de que ese hígado ya no está funcionando bien. Oye, doctor, ¿en cuánto tiempo aproximado? Yo sé que me vas a decir que dependiendo de cada quien y todo, se puede lograr desaparecer. 6 meses sería más o menos un tiempo promedio en donde vamos a depurar el hígado. 6 meses. Otro de los suplementos, doctor. Claro que sí, Marquito, importante. Viene a ser el depurador hepático, parche desintoxicador, el MSM, selenio, silimarina, probióticos y el spray de propóleo. Perfecto. ¿Pero qué les parece si nos vamos a una brevísima pausa y regresamos a su programa Estilo de Vida? Y recordándoles que pueden enviarnos un mensaje de WhatsApp al 55 23 35 47 74.
¿Sabías que evitar el exceso de sal protege tus riñones y reduce el riesgo de hipertensión? Vamos a una breve pausa y regresamos a su programa Estilo de Vida. Ya estamos de regreso en Estilo de Vida. Y ya estamos de regreso en este su programa Estilo de Vida. Estamos en estas felices y amables madrugadas con el doctor Víctor López Ocampo, ¿no, mi queridísima Miri? Sí, como siempre, les damos un abrazo y les damos la bienvenida porque el doctor ha preparado un tema, como siempre, súper interesante para que cada vez tengamos más noción de nuestro cuerpo, de qué puede llegar a sucedernos y si ya lo tenemos, pues primero cómo evitarlo, ¿no? Y el segundo, pues es cómo enfrentarlo. Así Y es. hoy nos va a hablar, doctor. Hoy como siempre, pero primero permítanme nuevamente agradecerle su invitación, Miriam Díez, Marco Antonio Silva, un placer estar Un con gustazo, ustedes, doctor. la verdad. Vamos a hablar de lo que viene a ser la artrosis, que viene a ser el desgaste de las articulaciones, y un poquito más adelante nos vamos a enfocar muy directamente a una articulación, pues todas son importantes, ¿verdad? Pero que viene a ser tal vez de las más fundamentales en el organismo, que va a ser la articulación de la rodilla. Hoy la rodilla, y que lo carga todo. Y más, qué Imagínate. peligroso cuando hay Eso que sobrepeso, acabas doctor. de decir, eso que acabas de decir fundamental, que lo carga todo. A ver, cuéntenos sobre este problema, doctor. Claro que sí. Mira, vamos a empezar diciendo que la artrosis es una enfermedad degenerativa y crónica. Al estar hablando de degenerativa y crónica, O sea, esa sí no se quita, Se sí cura. se quita, pero se frena. se frena, exactamente. Y O sea, puedes muy recuperar importante. una gran parte. Podríamos decir que después de que una persona tiene una artrosis, la logramos frenar, probablemente la llevemos a una movilidad casi del 90%. O sea, estamos Ay, hablando superpadre. que una artrosis, cuando la detectamos a tiempo, vamos a detener este proceso degenerativo y crónico. Claro. Entonces, lo importante es eso, ¿no? O sea, no dejarla. No, muchas veces empezamos por ahí con un dolorcito en la cadera, en la rodilla, en los tobillos, y va pasando el tiempo, Miri, Marquito, en el sentido de que algo me duele y ahí empiezo ya a cojear y por aquí o por allá, pero van pasando los años y no le estoy dando el tiempo ni la solución de vida. Entonces estamos diciendo que es una enfermedad degenerativa y crónica de alguna o algunas articulaciones en el organismo. ¿Cómo se van a manifestar principalmente? Dolor. Un signo casi que característico, te empieza a doler alguna articulación. Aparte de eso, puede empezar a crepitar. De otra forma, podríamos decir, empieza a rechinar alguna de tus articulaciones. Si tú la tocas, te das cuenta que al moverla, esto es muy característico en la rodilla, el mismo paciente sentado pone la mano en lo que viene a ser la rodilla, la estira, la flexiona y va a sentir perfectamente que esta rodilla está crepitando, o sea, está rechinando. Esto va a ser algo muy característico. Aparte de eso, puede ser que en alguna de las articulaciones más movibles del cuerpo, como son el hombro, la rodilla, la cadera, el tobillo, haya dolor aparte de todo esto y haya inflamación. Entonces estamos hablando de las cuestiones quizás más importantes. Nosotros vamos a darnos cuenta que hay inflamación, que hay mal movimiento, ¿verdad? Y sobre todo que hay dolor. Y esto nos va a llevar de la mano a darnos cuenta que algo está pasando evidentemente en esta articulación. ¿Cuánto tiempo puede empezar a pasar para poderse manifestar este problema, doctor? Estamos hablando, por ejemplo, de que si es en una de las articulaciones más movibles del organismo, que insisto, es por ejemplo el hombro, viene a ser una de las articulaciones con mayor movilidad. Cuando estamos hablando
de que es una enfermedad degenerativa, porque hay varias enfermedades y varios tipos de situaciones que nos llevan a una mala función de la articulación, pero si es en cuestión degenerativa, van a pasar varios años. Si estamos hablando de años, puede ser que estaríamos hablando hasta de 10 años, de que yo empecé con aquel primer dolorcito en el hombro, hasta que realmente ya no pueda yo mover el hombro, que ya realmente ya el dolor sea importante. Entonces, puede ser que sea un paciente que desde los 20 años empezó con un ligero dolor en el hombro, pero hasta los 30 realmente ya le está causando molestia. Aquí estamos hablando todavía de una cuestión degenerativa y crónica, pero estamos hablando, por ejemplo, en el mismo hombro, un paciente que tuvo, por ejemplo, un desgarro, que en algún tipo de ejercicio se cayó levantando pesas, no calentó bien y que se lastimó probablemente uno de los ligamentos que se dan al frente del hombro, que se llama el manguito rotador. Entonces aquí la aparición va a ser brusca, probablemente 2 o 3 días se pierda la movilidad. También podemos hablar de situaciones en donde una torcedura, esto se da mucho también en el hombro o en la rodilla, en donde, por ejemplo, un paciente que va caminando y de forma involuntaria gira hacia la izquierda y hacia la derecha, pero tenía el pie bien plantado, es un decir, iba caminando y en ese momento, cuando estaba apoyando el pie derecho, gira hacia su izquierda, hacia su derecha, y esta pequeña flexión lateral puede derramar el líquido sinovial que se encuentra en la rodilla. Entonces estamos hablando de que podemos tener aparición de mala función articular aguda o crónica. La crónica y degenerativa definitivamente nos va a llevar muchos años, y la aguda puede ser de aparición momentánea y en cuestión de, estoy nuevamente mencionando, un giro un poquito brusco en una persona inclusive joven. En cuestión de horas, probablemente la rodilla totalmente hinchada con mucho dolor. Eso luego les pasa a los que juegan tenis, fútbol americano y eso. Totalmente. Esto es muy frecuente en personas que juegan fútbol americano, fútbol soccer, que juegan tenis, algún tipo de lucha. El básquetbol es muy muy frecuente en dar la lesión de la por rodilla. La de cambiar de posición. Exactamente. Entonces, el tiki-tiki así, ¿verdad? Para tal evitar cual, al enemigo. Tiki-tiki-tiki. En los deportes se da mucho, y aquí lo que está pasando, por ejemplo, principalmente en la rodilla, en donde es una articulación, pensemos entonces en un deportista, 20, 25 años, plenitud de facultades, en donde pues definitivamente no había una lesión previa. Para esto nosotros tenemos que hablar entonces, por ejemplo, si nos metemos directamente en la rodilla va a haber una articulación del fémur distal, ¿verdad? Con lo que viene a ser proximal de la tibia. Estos vienen a ser los dos huesos principales. Porción distal de lo que viene a ser el fémur y porción proximal. Cuando hablamos de distal proximal, hagamos cuenta distal y proximal de dónde, de la cabeza, ¿verdad? De la cabeza humana, donde está el cerebro. Ajá. Entonces, fémur distal es la parte más lejana de la cabeza del cerebro, y la parte proximal de la tibia. En esta son los dos huesos fundamentales de la articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla hacia el frente, luego nosotros podemos palpar una especie de cartílago, un hueso que podemos inclusive mover. Esa es la rótula. La rótula sirve como una especie de resbaladilla por donde van a circular estos dos huesos anteriores, tibia y fémur. Ahora, aparte, entre lo que es la tibia y el fémur, tenemos lo que vienen a ser los meniscos. Los meniscos vienen a ser una especie de cartílago que hacen que tibia y fémur no choquen directamente. Todo esto va a estar rodeado por ligamentos. Los ligamentos
pues estrictamente como la palabra lo dice, son fibras ligamentarias, fibras osteocartilaginosas que van a rodear la rodilla para que se conserve perfectamente en su lugar. Entonces, claro está que estamos hablando de muchos elementos, de ligamentos, de huesos, de cartílagos, una bolsa sinovial que va a producir el líquido sinovial, que viene a ser una especie de aceite para que los huesos no choquen. También esto llega a pasar que en muchas ocasiones se riega este líquido y dolor e inflamación importante. ¿Pero qué les parece si nos vamos a una brevísima pausa y regresamos a este su programa Estilo de Vida? Y recordándoles que pueden enviarnos un mensaje de WhatsApp al 55 23 35 47 74. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a nuestras reuniones de noviembre. Miércoles 5, Toluca, Sanborns de Colón, 10 de la mañana a 12 de la tarde. Viernes 7, León, Vips León Express, Boulevard Adolfo López Mateos, Colonia Oriental, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Sábado 8, Querétaro, Vips de Constituyentes, 10 de la mañana a 12 de la tarde. Torreón, Vips 4 Caminos, Boulevard Independencia 1300 Oriente, Colonia Granjas San Isidro, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Coatzacoalcos, Sanborns Plaza Forum, 10 de la mañana a 12 de la tarde. Domingo 9, Morelia, Vips de Avenida Calzada La Huerta, 10 de la mañana a 12 de la tarde. Puebla, Vips de Avenida Juárez, 10 de la mañana a 12 de la tarde. Cuernavaca, Sanborns Casa de Piedra, 10 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Sabías que hacer estiramientos diarios reduce el riesgo de lesiones y mejora tu movilidad? Vamos a una breve pausa y regresamos a su programa Estilo de Vida. Ya estamos de regreso en Estilo de Vida. Y ya estamos de regreso en este su programa Estilo de Vida. Estamos platicando con el doctor Víctor López Ocampo. Adelante, doctor. Gracias, Marquito. Gracias, Miri. Estamos hablando entonces de que una artrosis va a ser una degeneración crónica de alguna articulación, pero ahorita sí nos vamos directamente a lo que es la articulación de la rodilla. Como muy bien lo mencionaste, Marquito, viene a ser una de las partes de sostén del organismo. Entonces de ahí viene de que un mal funcionamiento de esta articulación te lleva de la mano a una marcha inadecuada, a no poder caminar, claro, a que de alguna forma te estén tronando estas articulaciones. Se ha visto perfectamente, por ejemplo, que si tenemos un desgaste de lo que viene a ser esta articulación, como va a haber un desnivel con el miembro opuesto, pensemos si esto se presenta en el miembro izquierdo, el miembro inferior derecho puede ser que esté haciendo claro, más carga. Empezamos con una marcha diferente y esto va a redundar a corto o largo plazo también en una probable desviación de la columna vertebral. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo la alineación de la cadera. Entonces no hay nada como que aquello debe de funcionar bien. Es un decir, si un hombro me trabaja un poquito mal, pues definitivamente me va a doler, va a perder un poco de movilidad, pero no va a tener nada que ver con la marcha, ni siquiera tampoco con la columna vertebral. Pero si yo tengo lesionado algo, por ejemplo en la rodilla, sí va a modificarse mi marcha y va a modificarse el ángulo de la cadera y por ende me puede modificar también la caída de las curvas normales de la columna vertebral. Entonces aquí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. Ahora, la rodilla presenta diferentes enfermedades. Sí. Enfermedades en donde pueden desde luego integrarse cuestiones óseas, cuestiones fibrocartilaginosas,
cuestiones ligamentarias, cuestiones tendinosas, alguna mala formación del hueso. Entonces todo esto va a redundar. Por ejemplo, podemos simplemente tener lo que es una gonartrosis. Una gonartrosis estrictamente viene a ser desgaste del cartílago, y el cartílago va a ser un elemento que va a hacer que no choquen los huesos. Podemos tener, por ejemplo, otra cosa que suena así medio raro, ¿verdad? Que es una condromalacia rotuliana, pero esto únicamente lo que nos está diciendo que también es un desgaste de la rótula. Recordemos, la rótula es ese hueso que nosotros, estando acostados, podemos mover inclusive arriba de la rodilla. Podemos tener una bursitis. Bursitis es una inflamación de la rodilla. Bueno, pero decimos el término médico, ¿verdad? Podemos tener una osteocondritis disecante, que vienen a ser grietas en el cartílago articular. Y así podríamos mencionar muchas enfermedades, pero todas ellas, Miri, Marquito, se basan en una buena condición del hueso, de los cartílagos y de los ligamentos que van a proteger y hacer funcionar esta articulación. Ahora, Doc, de alguna manera, con el paso de la edad, pues ya se te va desgastando, ¿verdad? Sí, desde luego, siempre. Por más que quieras estar así como al tiro, pero ¿qué podemos hacerle para que no nos afecte tanto? Aquí quiero comentarles, por ejemplo, también el día de hoy tuve una paciente con un desgaste importante de las articulaciones de la rodilla. Aquí es una pregunta en donde a mí frecuente me la hacen. Por ejemplo, mi paciente me decía, dice, doctor, yo practiqué muchísimo la bicicleta. ¿Habrá sido eso lo que me desgastó la rodilla? Según estudios, la pregunta es interesante porque podríamos decir, pues es que sí, como hizo tanto bicicleta, probablemente le desgastó la rodilla. No, en los estudios se ha visto que no, definitivamente una persona que practica bicicleta en donde la rodilla tiene muchísima movilidad, no desgasta la cuestión de la rodilla. Sería tanto como pensar que un corredor, un atleta que hace, lo que es el atletismo, va a tener desgaste de las articulaciones también de rodilla, también de lo que es el tobillo o de la coxofemoral, que es la que de la cadera. También se ha visto que no, definitivamente no tenemos ese desgaste. Hay que tomar en cuenta, ni aunque corra sobre pavimento, sobre concreto. Bueno, esa ya es otra vertiente, pero para eso yo siempre lo digo, a mí me encanta charlar con ustedes. Porque, por ejemplo, esta pregunta que me estabas haciendo no la tenía yo para abordarla, ¿verdad? No, ahora sí que no estaba en mi cronograma, vamos a decirlo así. Pero lo que acabas de decir es bien importante. Por ejemplo, una persona que practica el atletismo, yo siempre les digo, tenemos, por ejemplo, en la actualidad, hay tenis, yo no hablo de marcas porque pues, nunca, para nada, pero hay unas marcas para correr de veras espectaculares, que tú te los pones. Bueno, yo lo digo porque a mí me ha gustado el atletismo siempre. Exacto. Entonces, y he competido también, déjenme decirles, o sea, entonces hay unas marcas, he corrido maratones, sí. ¿Quién lo viera, doctor? Tan calladito y tan maratonista. Sí, la verdad sí he corrido. Es que tiene que predicar con el ejemplo. No, sí, la verdad, entonces, luego yo siempre digo, hay unos tenis de algunas marcas, no de una en especie, pero de varias marcas. No, hombre, te los pones y de veras espectaculares, en donde tú dices, no, hombre, con estos, cada que das el paso y que caes sobre el talón, no sientes el golpe. No te lastima. No. Ahora, también es importante, porque ahorita quien me oiga va a decir, sí, pero lo que han de costar. No es así. Hay que saber, si ustedes hacen un deporte, deben de saber escoger el tenis para el deporte y no necesariamente tiene que ser caro. Claro. No, hay algunos que son de precios, yo siempre digo, muy accesibles, pero que se acomodan muy bien y que impiden este golpe. Por ejemplo,
Cada que una persona camina, ni siquiera corre, cada que una persona camina, hay un cartílago entre lo que es el fémur y la tibia que impide que estos dos huesos estén chocando. Para eso, estrictamente, entonces, estamos hablando de esta estructura anatómica en donde se va a cohibir el golpe de estos huesos. Ahora, si aparte traigo unos buenos zapatos, tenis para correr, excelente. Pero también dijiste otro punto bien importante, Marquito. Si yo voy a correr sobre concreto, no. Definitivamente, si usted hace atletismo, búsquese una pista de tartán, búsquese una pista en donde no sea sobre concreto, porque definitivamente eso sí lo va a lastimar. Que ya, por ejemplo, el maratón, en todo el mundo, se hacen los maratones y ya se hace pues sobre concreto, pero ya es estrictamente el mero día, pero sus entrenamientos los tienen que hacer sobre pistas adecuadas. Claro. Y tengan por seguro que no se van a lastimar. Y a una persona que hace atletismo, definitivamente tampoco tenga temor de que se va usted a lastimar por hacer atletismo. Fundamental. Eso también, bueno, entrando en este punto, ahora sí que de situaciones de calienten bien. Ándale. Eso es importantísimo. Eso es más importante. Estiren bien los músculos, calienten bien, porque hay personas que llegan y 2 minutos y córrele. No, se pueden lastimar. Por ejemplo, la rodilla es una estructura que tiene ligamentos internos, externos, laterales, cruzados, en donde muchas de las veces, por ejemplo, un futbolista es muy frecuente que se lastime un ligamento cruzado. Si la lesión de este ligamento es pequeña, pues probablemente en un mes esté nuevamente en activo, pero estamos hablando de un mes. Si el desgarro del ligamento es importante, probablemente este deportista tenga que ser intervenido quirúrgicamente. No se va a reparar solo y probablemente esté fuera del deporte de 6 a 8 meses. ¡Órale! Estamos hablando de cosas importantes. Hijo, importantísima. ¿Pero qué les parece si nos vamos a una brevísima pausa y regresamos a este programa Estilo de Vida? Teléfonos para pedidos y consultorio: 5546-189958, 5546-189445, 5546-189958, 5546-189445. El zinc es un mineral esencial para el sistema inmunológico, la cicatrización de heridas y la salud de la piel. También ayuda en la producción de hormonas y protege contra el daño celular. Un buen nivel de zinc apoya tus defensas y tu bienestar diario. Ácidos grasos esenciales, omega 3, 6 y 9, ácidos grasos de pescado de agua fría, omega 3, EPA y DHA, ácido linoleico y borraja gamma, y ácido oleico de olivo, omega 9. Los ácidos grasos cumplen varias funciones en el organismo, como son mantener la temperatura corporal, mejorar la absorción de las vitaminas liposolubles A, D, E, K. Vamos a una breve pausa y regresamos a su programa Estilo de Vida. Ya estamos de regreso en Estilo de Vida. Y ya estamos de regreso en este programa Estilo de Vida.
Estamos platicando con el doctor Víctor López Ocampo. ¿Qué tema nos está tocando el día de hoy, doctor? Estamos hablando, Marquito, de lo que vienen a ser las artrosis, que vienen a ser algún tipo de lesiones en articulaciones. Fundamentalmente van a ser de aspecto degenerativo, crónico. Quiero decir que pues principalmente se nos van a presentar con la edad. Pero dentro de todo esto he querido abordar muy sustancialmente la articulación de la rodilla, Marquito, porque viene a ser una de las articulaciones de mucha consulta. O sea, tú ves que en la consulta cuando llega un paciente, la rodilla regularmente es de lo que más se aborda durante este tipo de eventos de consulta, en donde te dicen la rodilla, por ejemplo, la rodilla, cuando uno la va a explorar, lo puedes hacer sentado, en donde van a estirar y a flexionar lo que viene a ser la pierna. La parte anterior a la pierna, la más proximal, viene a ser el muslo. Aquí puedes tú sentir que tal vez truenen un poquito esta articulación. Otra forma es acostado, en donde acostado tú vas a darte cuenta, les vas a pedir que flexionen el miembro inferior de un lado o del otro y pones la palma de la mano sobre la rodilla, que flexionen, y vas a sentir perfectamente si está funcionando bien, porque no va a tronar, o si está funcionando mal, porque vas a ver cómo crepita, cómo rechina. Aquí he visto también en la práctica que tú le estás buscando algo en la rodilla y le dices flexione por favor, y flexionan y la rodilla está bien, pero me ha tocado ver que algo truena. Y muchas veces no truena ni siquiera la rodilla, truena la articulación de la cadera, en donde pueden tener una pequeña dislocación, en donde tú le dices, a ver, flexione, y ahí estamos entre el paciente y yo, es que algo truena, y ya el paciente te dice, no, yo he sentido que me truena aquí arriba en la cadera. Movimientos tan sencillos como esto. Ahora, recordemos que una articulación estrictamente, hay varios tipos de articulaciones. Hay articulaciones que estrictamente no van a dar movilidad. Hay otras articulaciones que van a dar poca movilidad, como las articulaciones de las vértebras. Hay otras articulaciones que dan mucha movilidad, como lo es el hombro, como es la rodilla, como es la cadera. Pero entonces, si realmente estamos hablando de algo con relación a la movilidad, entonces cuando algo no te está funcionando bien, ¿qué es lo primero que se pierde? Movilidad. Entonces resulta que si la cadera no me está trabajando bien, la rodilla no me está trabajando bien, primero, ya lo habíamos mencionado, perdemos movilidad. Después, dolor. Después, rechinido o crepitación. Entonces vamos a ver todas las estructuras de la articulación. Elementos óseos, desde luego, hueso. Por ejemplo, en las rodillas, meniscos, que vienen a ser elementos fibrosos que hacen que no choquen los huesos. La cápsula articular, que viene a ser lo que es la membrana sinovial, que va a producir un poquito de líquido para que no rechine esta articulación. Y recordemos que es una especie de aceite. También, cuando se riega el líquido sinovial, se inflama muchísimo la rodilla y duele también muchísimo. Los ligamentos y en general la movilidad. Todo esto lo debemos de revisar. Ahora, para que veamos si la rodilla me trabaja bien, no necesariamente estamos hablando de una persona adulta mayor. Puede ser una persona joven que haya tenido algún tipo de lesión. Fíjate qué complicado. Oiga, doctor, y hay una pregunta. Por ejemplo, si uno empieza desde chico, por ejemplo, con alcohol, con esos hábitos de estar trotando, no debe hacerlo. Y todas estas personas que brincan y hacen unas cosas brutales. Yo, por ejemplo, lo veo con los chamacos de las bicicletas, que se suben como un tipo de... Con las patinetas. Esas patinetas. ¿Qué pasa con ellos y con sus articulaciones, doctor? Bueno, aquí tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Dentro de esto, por ejemplo, estás mencionando un grupo muy joven. Uh-huh. Cuando estamos hablando de un grupo tan joven, los que andan en las patinetas sí, no, y demás. Ya no. No me imagino. ¿Y qué pasa?
llévase al hospital. No, es que, por ejemplo, un chico que anda en la patineta, yo me imagino que el promedio ha de ser 15 años. Sus huesos son extremadamente elásticos. O sea, estamos hablando de una estructura ósea que teóricamente debe de ser dura. Pero no por ser tan dura es bueno. Deben de ser, debe de tener tantita flexibilidad. Entonces un chico de 15 años, sus huesos sí son duros, pero a la vez son elásticos. Entonces yo creo que a todos nos llama la atención ver cómo se caen y parece que rebotan y se levantan y siguen corriendo. Sí, oye, entonces, se soban y ya, o ni se soban. Entonces sí, aquí hay que tomar en cuenta de que la edad sí es un factor importante. Por ejemplo, estamos hablando de un chico de 15 años en patineta. Como dice Miri, y yo creo que todos lo pensamos, en lo particular yo lo he pensado, a mí también me gustó andar en patineta, pero yo creo que ahora si me subo a la patineta, me caigo, me fracturo y llego al hospital, pues cualquiera va a decir, ¿y cómo se cayó en la patineta? Va a decir, pues, o sea, como que ya... que hacía en una patineta. Es normal, ¿no? O sea, todo tiene su momento, lo creo yo. Entonces, nuestros huesos se vuelven un poquito menos flexibles. Tan es así que, por ejemplo, un riesgo inherente en una persona de más de 60 años y de los 70 también cada vez más importante, una caída. Yo algo que tengo muy dado es cuando tengo una consulta en un paciente, pero en promedio 70 años, que me vaya a ver por diabetes, hipertensión, por lo que sea. Yo siempre les digo, tenga cuidado de no caerse. ¿Por qué? Porque viene a ser una de las principales razones de hospitalización en un grupo de esta edad. 70 años... principalmente caídas. Sí, fíjate que aquí hay dos cosas. Una, cuando eres chamaco y te caes, todo el mundo se ríe. Y cuando eres grande y te caes, todo el mundo se preocupa y hasta la ambulancia están hablando, ¿no? Sí. ¿A poco no? Es que aquí tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, lo que estábamos mencionando. Un chico de 15 años se cae y vamos, la comparación es aquella, saben caer, caen bien y pum, se levantan. Una persona, entre más va avanzando en la vida, ya no cae con aquella agilidad. Los reflejos. Se caen y tengo pacientes que, bueno, se dan cada golpe en la cara y demás, en donde pues realmente ni las manos meten. Ay, porque pues. se pierden los reflejos, se pierde la bolsa, entonces en una persona adulta mayor, el riesgo de una fractura viene a ser uno de los principales motivos de consulta. Sí. Por eso yo siempre que van hipertensión, diabetes, lo que sea, siempre les digo, cuídese de no caerse. Y les comento, sé que usted no se quiere caer, pero tiene que cuidarse más. Claro. Fíjate que con lo que estás diciendo de cuídese, es bien cierto y no lo hacemos. O porque está caro, o porque no sabemos, o porque nos da flojera. Hay que poner las agarraderas en los baños. Claro. Hay que quitar los tapetes, famosos tapetes donde todo el mundo se da unos trancazos de aquellos. Hay que poner también en los baños ahora sí los tapetes, pero los de hule, esos que sé que antiderrapante. Claro. Hay que evitar las escaleras. Ya cuando somos más grandes hay que buscar otro lugar, Tengo un paciente que fue con su hijo la semana pasada. Yo hablo de eso, pero lo menciono porque, pues a final de cuentas, no estoy dando nombres, ¿verdad? El señor, 82 años, con cierta dificultad para caminar, y me decía el hijo, doctor, dígale que use bastón. Entonces yo le dije, mire, sé bien que a usted no le gusta el bastón. Y realmente luego ha de ser difícil, ¿no? O sea, pues, ¿por qué quiero usar bastón? Pero le dije, use bastón, o sea, tal vez no le guste y demás, pero sí te da cierto apoyo, la verdad sí. Pero si nunca lo usaste así como que tú digas, ¿lo voy a usar? No lo quieres usar. Y te ha de ser difícil también acostumbrarte. Pues sí. Pero ¿qué les parece si nos vamos a una brevísima pausa y regresamos a su programa Estilo de Vida?
Y recordándoles que pueden enviarnos un mensaje de WhatsApp al 55 23 35 47 74. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a nuestras reuniones de noviembre. Miércoles 5, Toluca, Sanborns de Colón, 10 de la mañana a 12 de la tarde. Viernes 7, León, Vips León Express, Boulevard Adolfo López Mateos, Colonia Oriental, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Sábado 8, Querétaro, Vips de Constituyentes, 10 de la mañana a 12 de la tarde. Torreón, Vips 4 Caminos, Boulevard Independencia 1300 Oriente, Colonia Granjas San Isidro, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. Coatzacoalcos, Sanborns Plaza Forum, 10 de la mañana a 12 de la tarde. Domingo 9, Morelia, Vips de Avenida Calzada La Huerta, 10 de la mañana a 12 de la tarde. Puebla, Vips de Avenida Juárez, 10 de la mañana a 12 de la tarde. Cuernavaca, Sanborns Casa de Piedra, 10 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Sabías que mantener una postura correcta al sentarse previene dolores de espalda y mejora tu respiración? Vamos a una breve pausa y regresamos a su programa Estilo de Vida. Ya estamos de regreso en Estilo de Vida. Y ya estamos de regreso en este su programa Estilo de Vida. Estamos platicando con el doctor Víctor López Ocampo, especialista médico de los consultorios de Polanco. A ver, doctor, continúe, porque la verdad es que sí lo interrumpimos abruptamente por el corte, como es. No, siempre yo creo que es el tiempo. Ahora sí que todo tiene su tiempo, como estábamos diciendo. La guillotina, como dicen. Ni hablar, como lo decíamos, así como un chico de los 15 años, su misma naturaleza se cae, no se fractura, saben caer, saben rodar y demás. Con el tiempo, una de las razones principales de consulta, como lo estábamos mencionando en un adulto mayor, son caídas. Entonces recuerden, fíjense muy bien, para esto no necesitan un obstáculo importante. Es muy fácil, por ejemplo, una banqueta que tenga... si nos hemos dado cuenta, las banquetas tienen como pedazos de bloques. Estos se hacen para que con el calor se dilatan y no se estén levantando las banquetas. Pero también con el uso, hay veces que hay un desnivel tal vez de 1 centímetro. Ni siquiera es un desnivel importante de uno a otro. Banquetas, doctor. Disculpe. Me quise ver así muy No, ni con detector, ya. La que no tiene hoyo está partida, la que no está levantada, las hacen de diferentes tamaños todas, ¿no? Ajá. En una ocasión, en una ocasión me tocó ver cómo en el metro había piso de loseta, no había una loseta. Estoy mencionando que una loseta mide 1 centímetro aproximadamente y ya puesta inclusive. Entonces había un desnivel como de 1 centímetro, no creo que haya sido más. Suficiente para que una persona adulta mayor, yo lo vi como, se atoró y ¡pum! Fue a caerse. Y desafortunadamente lo que estamos mencionando, los reflejos ya no son igual, no se cae bien, luego ni las manos meten. Entonces es una razón importante de consulta de adultos mayores, como lo estabas diciendo, Miri. Por ejemplo, en los baños se tienen que poner este tipo de tubos para detenernos, los tapetes. Los tapetes la mayoría de las veces son de esos tapetes que hasta una jerga seca se resbala y también adiós. Vuelas. O te estás poniendo crema o lo que sea y si la pisas ya fuiste a dar. Entonces
Todo eso, como bien lo mencionas, Miri, debemos de tener cuidado. Entonces, cuando estamos hablando de desgaste de articulaciones, se pierde movilidad. Pero en una articulación no solamente vamos a perder movilidad, sino va a haber deformación. Pensemos, si hay una fractura, evidentemente hay deformación de la parte donde está la lesión. Si hay ruptura de ligamentos, aparte de que no va a haber movimiento, también puede haber deformación y también va a haber mucho dolor. Entonces, para todo ello, nosotros siempre debemos de cuidarnos, debemos de suplementarnos, debemos de tomar elementos que van a fortalecer el hueso. Claro está que con el paso del tiempo no lo vamos a poder evitar, no lo vamos a poder cohibir, pero no es lo mismo. Para esto, por ejemplo, se hacen las densitometrías. Una densitometría ósea se hace regularmente cada año, en donde viene en fase verde, amarilla y roja, como en los semáforos. En la fase verde, que aquí sería al revés, la fase verde está en la parte alta, sería la sana cuando tú estás bien. La fase amarilla sería la preventiva, está en medio, y la fase roja en una densitometría estaría hasta abajo. Entonces, para esto se acostumbra una densitometría ósea anual para ver en qué estado me encuentro. Es muy fácil de que el hombre o la mujer arriba de los 60 años tenga algún tipo de grado de descalcificación. Y para eso entonces vamos a tomar algunos elementos. Eso me encanta, doctor, adelante. Vamos a mencionarlos, ¿verdad? Eso. Glucosamina, condroitina, magnesio, silicio, MSM, ácidos grasos. Todo esto lo vamos a encontrar en elementos ya conjugados. Colágeno. Entonces, el colágeno. Aquí siempre digo, hay que tener un poquito cuidado en donde decimos está descalcificado, como si fuera el calcio el único. Exacto, no. El calcio es uno de los como 15 elementos que tiene el hueso. El hueso tiene fósforo. El hueso, aparte de lo que viene a ser, tiene zinc. Entonces, ahora recordemos, no estamos hablando, por ejemplo, de una articulación únicamente de huesos, no. Estamos hablando de elementos de músculo, estamos hablando de elementos de cartílago, de membranas sinoviales, de tendones. Entonces, no es puro hueso. Entonces tenemos que manejar silicio, tal cual. Entonces, tomen silicio, magnesio, zinc. Tomen el colágeno, desde luego el calcio, fósforo. Tenemos muchos elementos y aquí Jerry los menciona, en donde vienen muchas de las veces conjugados en un solo producto, vamos a mencionarlo así. Y es muy fácil que ustedes lo tomen. Regularmente la presentación es en polvo, se van a tomar una cucharada en la mañana antes del desayuno y una cucharada antes de la comida. Y esto se toma pues luego por periodos prolongados, porque hay que tomar en cuenta que la descalcificación no fue de 1 mes, 2 meses, es de años. Y entonces, para que se recupere el hueso, probablemente los tenga que tomar mínimo unos 3-4 meses. Pero tampoco se recupera demasiado el hueso. Esa pregunta también a mí me gusta mucho, en el sentido, Miri, de que tengo compañeros que dicen, usted está en osteoporosis y de ahí no va a salir. No, sí se sale. Muy lentamente, pero yo he visto que sí se sale. Pero para eso, nuevamente, la glucosamina, la condroitina, el zinc, el silicio, el magnesio, calcio, fósforo, todo esto tómenselo y lentamente, pero sí hay una mejoría. Tal vez una persona que yo la empiezo a tratar y que está en una osteoporosis muy profunda, tal vez ya no la va a llevar nunca a una cuestión de una sanidad total, pero probablemente la saque de esa osteoporosis y sí llegue a una osteopenia, que es una fase intermedia. Entonces, sí se logran sacar. Ahora, recordemos, por ejemplo, la mujer es más propensa a descalcificarse después de la menopausia. Así es. Y si a esto le agregamos por ahí problema de tiroides,
la menopausia más la tiroides más la edad le pega un poquito más a la mujer, entonces probablemente tenga que usar isoflavonas para fijar mejor todos los elementos. Entonces, aquí lo más importante, Miri, Marquito, es hacer notar que sí tengo a la mano muchos elementos para darle el tratamiento a mi paciente. ¿Qué es lo Y importante? fortalecer el músculo para que también esto los proteja. Exacto, doctor. ¿Y cómo muchas protege? veces lo que no tenemos es quien fije el calcio. Así es, que es Porque básico. ya por la menopausia Pues claro. también todas las hormonas bajaron, que eran las que ayudaban a los osteoclastos y osteoblastos a que tuvieran ese balance. Y ahorita ya, pues por la edad, estamos desproduciendo más de lo que producimos. Eso que estás mencionando también es importante. El hueso es una estructura viva. Así Entonces estás mencionando osteoblastos y osteoclastos, que son células del hueso. El hueso toda la vida se está regenerando. O sea, no es un hueso y como tal una estructura muerta y ya lo que tenemos ahí hasta ahí llegó. No, el hueso sigue regenerándose. Para eso son efectivamente estas células que muy acertadamente mencionaste, Miri, de regeneración del hueso. Entonces hay que ayudarle a estas células para como darle agüita a una planta, lo digo en este momento, para que el hueso se pueda nutrir. Doctor Víctor López Ocampo, le agradecemos en el alma los suplementos una vez más. Claro que sí, glucosamina, condroitina, zinc, celesio, magnesio, el MSM, isoflavonas, varios elementos. Eso lo debemos de estar siempre tomando. Sofía Bani, Marco Antonio Silva, Miriam Díez, como No somos siempre, elementos, pero... les agradezco esta invitación. Y Es David. que el tiempo se nos va. Y David, también, por favor, muy amable por su Mirita, invitación. nos despedimos. Un beso para todos y espero que la pasen muy bien. A nombre de Jerry Medina, les agradecemos que nos hayan acompañado en este su programa Estilo de Vida. Teléfonos para pedidos y consultorio: 5546 18 99 58, 5546 18 94 45, 5546 18 99 58, 5546 18 94 45. La coenzima Q10 es un antioxidante que ayuda a producir energía en las células, favorece la salud del corazón, mejora el rendimiento físico y combate el estrés oxidativo. Y recordándoles que pueden enviarnos un mensaje de WhatsApp al 55 23 35 47 74. Hemos llegado al final de su programa, pero tenemos una cita con usted el día de mañana, aquí en Estilo de Vida.